empezar. A nombre de la Vicerrectoría de Investigación y de Extensión de la Universidad Santa María la Antigua, les damos las gracias por acompañarnos esta tarde en este webinar que estamos celebrando como parte del mes de la etnia negra, con un tema que no deja de perder vigencia: reconocimiento, justicia y desarrollo de los afrodescendientes en Panamá. A continuación, el rector magnífico de la USMA, el profesor Francisco Javier Blanco, nos dará las palabras de bienvenida. Cómo no, muchas gracias, doctora Bárbara. Buenas tardes a todos los que están participando de este webinar. De una manera particular al profesor Ernesto Polanco, a la profesora Selvia Miller y a la licenciada Crisma Camarena, que van a ser los panelistas propiamente en el día de hoy. También saludo al vicerrector de Investigación y Extensión, el doctor Luis Carlos Herrera. Realmente la universidad, cumpliendo con su misión, que es ser un espacio de diálogo, un espacio donde se combinen todas las ideas, todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad, no puede menos que en este mes, ¿verdad?, de los afrodescendientes, pues también incorporar más. Yo no sé si eso está bien o mal decirlo, pero yo pienso que en este camino de integración debemos todos cada vez más sentirnos parte de una misma sociedad. Y por eso tener este webinar, ¿verdad?, de reconocimiento, de justicia y de promover precisamente el desarrollo con todos los valores, ¿verdad?, que la etnia negra ha aportado al mundo y de una manera particular en Panamá. Yo les soy sincero, yo vine de España y lo primero que me dicen, y es verdad, cuando llego a Panamá, hace 30 y tantos años, 35 años, lo primero que me dicen, Panamá es un crisol de razas. Y eso es una verdad. Panamá es un crisol de razas. Lo que sucede es que a veces ese crisol de razas en la conciencia de todos a lo mejor no está del todo claro y subyace, a veces inconscientemente, ciertos elementos que no ayudan, ¿verdad?, a esa cohesión que debe haber entre los que realmente formamos dentro de la diversidad esta única sociedad panameña. Por eso la USMA como universidad al servicio de la sociedad, que no solamente da títulos, que no solamente da diplomados, que no solamente da doctorados, sino que sobre todo trata de formar a todos los que entran en contacto con ella, con la universidad, ya sean estudiantes o ya sean en actos como este, que a lo mejor incluso personas que no son estudiantes participan, que en todo momento, dentro del acto que sea, si es de ámbito cultural, con mayor razón, que realmente damos como ese aporte. Por eso es una gran satisfacción. Y cuando me comunicaron, ¿verdad?, que se iba a dar este acto, que me estaban pidiendo participar, digo, además con mucho gusto, además porque el tema me interesa, además porque creo que es una obligación que todos tenemos de una manera particular, la USMA como universidad que es, y también, ¿por qué no decirlo?, independientemente y respetando las creencias de cada uno, como católica precisamente buscar la inclusión, la integración de todos. Así que estas palabras de bienvenida son eso, son bienvenidas a ustedes, son de bienvenida a ustedes y son sobre todo de un agradecimiento precisamente por la oportunidad que ustedes nos dan de poder aportar esto a la sociedad. Muchas gracias y felicidades por esta iniciativa. Y bienvenidas a la USMA. Y bienvenido. Gracias por su palabra, señor rector. A continuación los dejo en manos de quien va a ser el moderador de este webinar, el profesor Ernesto Polanco, un folclorista ampliamente conocido, rey Congo emérito y actualmente director regional del Ministerio de Cultura en la provincia de Colón. El escenario es suyo, profesor.
muy buenas tardes. Se me lengua la traba. Empezamos en Congo ya. Muy buenas tardes, rector magnífico Francisco Javier Blanco, de la Vicerrectoría de Investigación, doctor Luis Herrera, de Relaciones Internacionales, pues la doctora Bárbara, que nos ha hecho toda esta invitación y todo este enlace para compartir. Yo no soy tan amigo a lo mejor de todas las formalidades, Bárbara, y aquí estas personalidades tan importantes, ¿no? Aquí es un compartir ahorita me toca presentar y compartir en este tema con dos buenas amigas, mis hermanas de lucha, porque creo que es lo primero que hay que decir, y que nos conocemos todos, tenemos la edad que tiene el rector de estar aquí en Panamá, 35 años, tanto Silvia como la profesora Krishna y yo. Krishna fue mi jefa, pero ahí vamos, no somos de contemporáneos todos, hay que empezar con buen humor. Es un tema tan importante el que vamos a tocar, porque cuando se habla de justicia y desarrollo, son muchísimos los componentes que intervienen para hablar de justicia. Y sobre todo que el tema de la afrodescendencia tiene una connotación social muy, pero muy importante. Y es lo primero en lo que hay que felicitar a la USMA, la Universidad Santa María la Antigua, por esta oportunidad de conversar sobre esto, justicia. Y miren que me encasillo al inicio allí porque hay que hablar mucho a nivel de eso en el tiempo y en la historia. Y creo que la mejor elección se ha hecho con estas dos panelistas, ya pues hablando de manera muy formal, dos colegas muy versadas e importantes dentro del movimiento social afropanameño, porque no es solamente hablar de Colón. Hoy día, cada una de ellas, viniendo de este movimiento, con una trayectoria de esfuerzo muy marcado, y que a continuación vamos a leer un poquito de ellas. Voy a iniciar con la profesora Krishna Camarena, una reconocida profesional de la danza folclórica panameña, directora general de la compañía de danza folclórica de estampas panameñas, que debo acotar, nos ha representado en Norte, Sur, Centroamérica, igualmente Europa, y que pues tiene muchísimos títulos. No voy a leer todo esto, profesora. Tiene una maestría y posgrado en docencia universitaria, licenciatura en Bellas Artes con especialización en danza, profesora en educación media, técnico superior en folclore y en diseño gráfico. Fue bailarina dentro del Ballet Folclórico Nacional de Panamá en el antiguo Instituto Nacional de Cultura, directora del Centro de Estudios Superiores de Bellas Artes y Folclore de Colón, coordinadora regional del antiguo INAC, directora nacional de Educación Artística en la antigua INAC, docente del Ministerio de Cultura y en la Universidad de Panamá. Y actualmente prestigia a nuestro país siendo directora del SENADAP, la Secretaría Nacional para el Desarrollo de los Afropanameños. Y digo prestigia porque comparte este camino de experiencia y de labor comunitaria, porque fue de los primeros que en Colón, o de las primeras que en Colón inició con esto en la conformación primero de una comisión de la etnia negra y luego trabajó también asesorando a la fundación de la etnia negra. Con ustedes pues tenemos a la profesora Krishna. Me voy a permitir ahora presentar a su excelencia, el término exacto, nuestra embajadora en Trinidad y Tobago. Se puso licenciada, pero tiene varias maestrías. La profesora Sylvia Miller nos prestigia representando al Estado panameño en Trinidad y Tobago. Tiene una cantidad de experiencia académica, pero vamos a hablar un poquito más sobre su labor comunitaria, que yo creo que es la que más valor tiene. Primera presidenta de la Fundación de la Etnia Negra en Colón, profesora en el Colegio Abel Bravo. ¿Cuántos años fueron profesora o son? Eh, 35 años como docente. Ok, eso es importante destacarlo. Igual profesora en el Centro Regional Universitario de Colón, pues de la Universidad de Panamá.
Ella es miembro del Parlamento de la Diáspora Africana, es presidenta del Festival Internacional Afro de Panamá, es coordinadora de la Red de Mujeres Afrodescendientes, capítulo de Colón, REMAP Colón. Es miembro del Senadap, parte también de esta secretaría, miembro de ONECA, Organizaciones Negras Centroamericanas, y pues ya dijimos, presidenta, la primera presidenta de la fundación, porque son tantas etapas y cada peldaño uno más importante que el otro en la labor. Bueno, después de haber presentado a estas grandes damas académicas y especialistas en la labor comunitaria, queda abierta la experiencia. Bueno, yo quisiera iniciar con la venia de su excelencia, nuestra hermana Sylvia Miller, agradeciendo primero a Dios, porque como negro siempre el tema de la espiritualidad y esa conexión de ese ser mayor y divino que es el que nos permite ir trazando caminos de acuerdo a ese plan magnífico que Él tiene para cada uno de nosotros, el que estemos aquí reunidos. Agradecer la invitación por parte de la USMA a través de la doctora Bárbara Barrios. Un saludo especial al rector magnífico, el profesor Francisco Blanco, y al doctor Luis Herrera, a distinguido moderador, nuestro hermano Ernesto Polanco, y a pues, su excelencia Sylvia Miller. Un poquito también compartir que he sido docente de la USMA, capítulo de Colón, por 7 años, y nuestro posgrado y maestría es justamente de la USMA. Así que tenemos esa conexión también académica a través de la universidad. Pues ciertamente la experiencia de hacer un caminar en las comunidades y en las organizaciones negras panameñas, evidentemente nos da un bagaje y un entendimiento claro de cómo nuestras comunidades y nuestras poblaciones han estado viviendo y siguen viviendo un poco al margen, un poco no, bastante al margen de muchas oportunidades que otros sectores del país reciben. Comparto el pensamiento del rector en cuanto a que somos un crisol, pero ese crisol y dentro de nuestra integración como crisol y como una comunidad establecida y con una presencia con más de 500 años, es una de las más vulneradas y una de las más marginadas, y es una realidad. Yo siempre trato de exaltar que la lucha reivindicativa de nuestras poblaciones no es una gesta de caprichos, no es una gesta de querer solicitar o demandar por demandar. Es que es genuino, es una demanda genuina que a través desde la presencia en estas tierras como personas esclavizadas hasta nuestros días no han variado mucho. Los tiempos han variado, pero las condiciones son las mismas con nuevas técnicas, por ponerlo de alguna manera. Y es justamente la población afropanameña, en el caso de Panamá, lo que están siendo más vulnerados, más discriminados, más marginados y los que menos oportunidades tienen, a pesar de que, tengo que decir, somos resilientes. Sabemos caminar y salir de la adversidad a pesar de los golpes, a pesar de los contratiempos y a pesar de las situaciones diarias que se viven. El que no conoce el fondo y entender que alguien en su familia tiene para el desayuno, pero no tiene ni para el almuerzo ni para la cena,
difícilmente puede entender cuando se clama por igualdad, cuando se clama por equidad, cuando se clama por tolerancia, cuando se clama por no discriminación, cuando se clama por no perfilamiento racial, porque son las comunidades que más reciben todos estos elementos. Difícil decirlo, pero es nuestra realidad. Difícil a veces aceptarlo, pero es nuestra realidad. Y lo vuelvo a reiterar, el que no convive con estas comunidades no puede entender que eso hoy, en el siglo XXI, sigue pasando, que a veces nada más hay para comprar, ya ni se puede decir 25 centavos de té porque ya no cuesta eso. A veces no hay ni para el té, para la bolsita de té. Entonces, esas son nuestras realidades y por eso hay un clamor desde muchos años pidiendo esa justicia social en la búsqueda de la equidad y en la búsqueda de las mismas oportunidades para que hay en otros sectores podamos tenerlos aquí. Nosotros en la Secretaría, este mes, lanzamos nuestro proyecto, La Ruta de los Tambores. Cuando lanzamos eso, creo que la población entendió que íbamos a hacer investigaciones sobre el instrumento musical y todos sus complementos y elementos, pero no. La Ruta de los Tambores es el programa que lanzamos para conmemorar el mes de mayo y llegar a las poblaciones y llegar a los asentamientos negros, porque donde hay un tambor, ha habido y hay una población negra, con la intención de escuchar de ellos mismos, desde sus experiencias y vivencias, qué está ocurriendo en sus comunidades, desde su afrodescendencia. Y hemos tenido una gama de experiencias y aportaciones significativas en la búsqueda de resolver y poder llevar a la balanza justa este equilibrio que nos dé el reconocimiento, que nos otorgue la justicia y sobre todo el desarrollo. Porque algo que hay que ponderar es que el clamor de la población no es para que se le dé. La población aporta soluciones a sus problemas y lo que requieren es que se le escuche y que exista voluntad para desarrollarlo. Nosotros hace años, pero muchos años, hemos dejado atrás sentirnos víctimas. Hace muchos años nosotros dejamos de ser víctimas, porque así es como nos ven. Víctimas, nada más los negros llorando, que ahora qué piden los negros, que no, ya esa etapa hace años fue superada. Hace años la sociedad civil del movimiento afropanameño está poniendo en la mesa soluciones y aportando ideas, como siempre, y aportando la búsqueda de ese equilibrio para que podamos ser incluidos plenamente en las políticas públicas de Estado, que es hacia donde tenemos que apuntar. No es tan importante una política de gobierno porque los gobiernos pasan. Aquí hay que establecer una política de Estado para el tema de la inclusión plena de la población negra, de manera directa y transversal en algunos casos, dentro de lo que es el engranaje que debe resolver o debe proveer a la población en general las mejores condiciones de una calidad de vida digna. Y eso es lo que las poblaciones negras están hace años aportando. Para mí como docente no puedo dejar siempre de hacer el aporte histórico para que podamos entender el hoy. Hemos vivido un proceso de esclavitud en el que no solamente es que eras un esclavo, es que sencillamente eras un objeto. No eras considerado ni siquiera ser humano. No eras considerado que tuvieses ni siquiera alma. Y eso
ha trascendido hasta el día de hoy en diferentes formas. Y eso es lo que en algún momento nos ha distanciado de nuestras nuevas generaciones de reconocer su ancestralidad, de reconocer e identificarse, porque te enseñaron que ser negro es malo, porque el negro no es inteligente, el negro es vago, el negro es débil, el negro es juega vivo, y nadie quiere asociarse a eso. Y no se ha dado la vuelta a la moneda y se ha dicho es que el negro, esas ruinas que ustedes ven de Panamá Viejo, o la fortaleza de Portobelo, o el Camino de Cruces, fueron construidos por los negros. No se pondera eso, ni siquiera se evalúa en la historia. Se hablan de la vida colonial y el aporte real de quienes construyeron piedra sobre piedra cada una de esas edificaciones no se consideran. Sin embargo, tenemos otro momento de la historia que es a partir de 1850 con la construcción del ferrocarril, y comienzan a llegar de las islas del Caribe distintos hermanos negros del Caribe, pero ellos vinieron a voluntad propia y por un salario, en condiciones también malas, pésimas, pero no eran esclavos en el sentido de que fueran raptados y traídos como los que trajeron del África. Y pareciera que el mundo negro nace ahí, porque hablas del canal y hablas del ferrocarril, inmediatamente tu mente se conecta con los afrocaribeños o los afroandillanos. Y toda nuestra historia está así, revuelta y enredada con estas aportaciones valiosas totalmente, absolutamente, pero vemos entonces cómo desde una misma raíz, bajo condiciones históricas distintas, unos están visibles y otros no. Entonces hay un proceso que necesita de una reeducación, una reconexión para que podamos entender todos los procesos históricos en que el negro ha tenido participación y ha sido parte del constructo de la nacionalidad que nosotros llamamos Panamá, y de ese carácter de panameño que evidentemente llevamos todos. Entonces, el refrán es claro: el que no tiene de tinga tiene de mandinga, y eso es así. Entonces, un poco pasar por el recorrido de la melanina y entender que el negro, el afrodescendiente o el afropanameño no necesariamente es el único de color oscura. Nosotros tenemos muchísimas mezclas de ese crisol de razas que habló el rector, pero de ese crisol tenemos que buscar nuestra herencia genética, familiar, y no importa el color que tengas hoy, tienes que conocer tu historia familiar y saber de aquí para atrás a dónde tienes un abuelo, un bisabuelo, una bisabuela, una tatarabuela, una tatarabuelo negro. Y desde ese momento nosotros somos afrodescendientes. Entonces un poco poder hablar de desarrollo tiene que fundamentarse en un proceso de reconstrucción de nuestra historia y un proceso de reconectar nuestro legado para que podamos hablar de un desarrollo pleno en las mismas condiciones que el resto de la población de la que somos ciudadanos y formamos parte. Bueno, muy interesante los puntos que expone la profesora Krishna, donde señala que debe haber igualdad, los mismos derechos y oportunidades para toda la comunidad, porque creo que tampoco se encasilla de forma etnocentrista, sino que realmente si hay para un grupo debe haber para todos. Hay una necesidad de escucha real y de valoración e inclusión plena de los afrodescendientes a todos los derechos que se tienen en la comunidad, e igualmente la necesidad de la implementación de políticas públicas acorde con las necesidades.
Igualmente señala el proceso histórico que hemos vivido los afrodescendientes y que de repente no es la forma más grata. Si nos permiten también brevemente aportarles, creemos que no hay igualdad cuando una comunidad no recibe los mismos impuestos y donde no llega a poder cobrarlos, porque otros deciden que esa comunidad, con todos los beneficios geográficos que pueda tener, no se posesione del dinero que le corresponde. Y es una realidad que vemos desde Colón. Desde otra parte del país se define nuestra historia y Colón sigue siendo aquel barco negrero que produce mucho en dinero y que no recibe ni siquiera la mitad de lo que aporta, sometiéndosele al subdesarrollo y en muchas ocasiones a la miseria. Lo digo con una sonrisa porque todos los que estamos dentro del sistema sabemos que se vive. Y cuando se dice muchas veces que queremos integrar, si estas políticas no son de Estado, como dijo la profesora Krishna, y no tienen entonces un interés de que perduren en el tiempo. Valga la crítica para todos, no solamente por este momento. Profesora Selvia. Sí, muy buenas tardes a todas y a todos. El rector magnífico Francisco Blanco, vicerrector doctor Luis Herrera, la directora de Relaciones Internacionales, doctora Bárbara Barrios, como yo le digo cariñosamente, Barbarita, Magister Krishna Camarena, directora de la Senadad, licenciado Ernesto Polanco. Saludos a todos los participantes, a los estudiantes y a todos los que están en este conversatorio. Yo retomo una de las cosas que decía la profesora Krishna Camarena, que es importante retomar nuestro legado. Ciertamente, y hace muchísimos años nosotros dejamos de ser víctimas. Y por eso hoy quiero hablar de uno de esos grandes aportes que nosotros hemos hecho, que como educadora, como profesora de inglés en la Universidad de Panamá, ese es uno de los aportes que nosotros hemos hecho en este país, pero siempre pasa desapercibido. Y en el mes de la etnia negra, nosotros nos volcamos a la celebración, a la música, a la danza, a la ropa, que ustedes saben que yo me encanta, a los turbantes, ¿verdad? Y a toda la parte cultural vistosa de nuestra celebración. Sin embargo, hay algo que nosotros debemos destacar, pero muy pocas veces hacemos mención de esto, y es el aporte de África en el idioma o en el lenguaje del panameño, tanto en español como en inglés. Y yo quisiera compartirles a ustedes como profesora de inglés algunas de esas cosas que nosotros a lo largo de todos estos años hemos podido ver, observar y transmitir, para que vean que el aporte del afrodescendiente, el afropanameño, el afroantillano, no es solamente la parte cultural artística, la parte estética y la parte y lo gastronómico. Nosotros hemos contribuido muchísimo más en este país. Y voy a pasar a explicarles. Aquí quiero compartir. Miren, con ustedes, la llegada del negro a Panamá y la presencia africana en el habla del panameño, tanto en inglés como en español. Esto tiene una gran relevancia para nosotros, porque a veces nosotros escuchamos a las personas hablar, y yo como profesora de inglés, y yo oigo que las otras personas, pero eso no se dice así, pero ¿por qué hablan así? Y yo trato de inculcarle a mis estudiantes de la universidad que los panameños hablamos de una forma muy peculiar, y cuando hacemos esto, nosotros estamos mostrando nuestra idiosincrasia, porque hablamos porque nosotros somos eso, ¿no? Y a través del lenguaje nosotros podemos ver nuestra idiosincrasia, nuestra herencia africana, nuestra identidad cultural. Voy a presentarle algunas cositas que le van a causar mucha risa,
pero voy a empezar con la parte más seriecita. No me va a tomar mucho tiempo. Miren, la llegada del negro a las Américas y en especial a Panamá data de dos periodos muy importantes que son lo que la profesora Krishna mencionó. Los primeros son los negros que vinieron del África, ¿verdad? Ya todos sabemos que para la feria de Portobelo, el Camino de Cruces, etcétera, etcétera. Y el segundo es el periodo donde los trabajos de la construcción del ferrocarril y el canal de Panamá, que trajo una cantidad de afrocaribeños o afroantillanos a Panamá. Y las islas del Caribe en esa época quedan casi sin personas, porque todos llegaron a Panamá. Entonces, cuando intentamos una visión general de Panamá, según que en paz descanse el doctor Carlos Rosser, nosotros podemos ver que hay 3 núcleos en Panamá: el indio, el negro y el español, perdón. ¿Verdad? Entonces, hablando del negro en Panamá, el negro es un factor importante en la influencia africana y está limitada geográficamente. Déjenme ver si achico un poquitito más esta pantalla. Ajo, voy para allá. Espérense un momentito. A ver si puedo achicar esto un poquitito más. A ver si achicamos un poquitito más la pantalla para poder, ajá, ahora sí estamos bien. Dice, tanto el negro es un factor importante en Panamá. La influencia africana está limitada geográficamente en regiones donde existe población africana subsahariana. Su influencia en el lenguaje también es muy reducida y esto se debe a que, según Juan Carlos Zamora y Jorge M. Guillard, a las condiciones en que se desarrolló la vergonzosa trata de esclavos y las deplorables circunstancias a las que estaban sujetos en América, llegan a Panamá, y tanto en los barcos negreros como luego se mezclan esclavos de diferentes procedencias, ¿verdad? Y de diferentes lenguas, abandonan su lengua africana y adoptan el español para poder comunicarse, no ya con los amos y capataces, sino entre ellos mismos. Y en el habla panameña, nosotros descartamos que hay una presencia africana en ella. Y nosotros decimos las cosas por decirlas. Y cuando hablamos el inglés criollo también decimos las cosas por decirlas y le tenemos otros nombres, pero descartamos que dentro de todos los aportes que han hecho los afrodescendientes o los afropanameños a la cultura panameña está el habla. Nosotros siempre hablamos de los otros aportes, pero no hablamos del idioma, ¿no? Y en general, los traficantes obtenían negros de las regiones costeras y de la cercanía de los enclaves comerciales establecidos por los europeos, y estos fueron de muchas familias lingüísticas, pero básicamente 3 o 4 son de importancia para cuando hablamos español de América, y en el caso de Panamá resulta muy complicado identificar estas familias. En el caso de Panamá es un poquito complicado. Y vamos a ver los afronegrismos, los léxicos que encontramos en Panamá. Y entre algunos afronegrismos léxicos citados por del Castillo, se anota la palabra biche. ¿Qué conocemos con el nombre biche? Algo que no está muy maduro, que está así como muy jovencito. El ñajú, porque al lado le tengo el nombre con que lo conocemos, la candia. La mafafa, que en Panamá hay una voz que la mafafa se refiere al mafá. Sabemos cuál es el mafá, ¿verdad? Mafá es ese pedacito crocante de dulce o de galleta, de pan, que está como tostadito, que viene como en una trenza, que lo comemos sabroso con queso, ¿verdad? Pero eso tiene un origen africano. El guiso con salsa de pescado, fufú.
es un nombre africano y es uno de los componentes básicos de la alimentación del Congo en el siglo XVI y en el siglo XVII. Guandul, africano, guandú, mafufo, conocido en Panamá como guineo chino, ¿verdad? Y ahí vamos viendo una cantidad de palabras que cuando nos ponemos a pensar, pero ¿y estas palabras de dónde salieron? Y pensamos que es del léxico nuestro panameño. Y estas palabras todas tienen un origen africano, ¿verdad? Por ejemplo, la fula y el fulo. La fula y el fulo son los fulupos de Senegal, ¿no? Pero en Panamá conocemos a la fula y el fulo como personas de cabello rubio. Sin embargo, por decir, en Venezuela, la fula y el fulo le dicen los catires, ¿verdad? Y en Colombia, a la fula y el fulo le dicen los monos, ¿verdad? Pero en Panamá nosotros le decimos al del cabello rubio o a la del cabello rubio, fula o fulo. Y esto viene de los fulupos, ¿verdad? Podemos mencionar algunas palabras tales como bongo. Sabemos que el bongo es un instrumento musical y es un instrumento musical que su esencia es del África. El café, de origen etíope, pero ¿cómo se le dice? Cafá. Y si nos vamos al término panameño, el que trabaja con estudiantes sabe que tú hablas con un muchachito y él te dice, le metí un cafá. ¿Qué es un cafá? Un golpe, un coscorrón, como decimos en buen panameño, ¿no? La conga, femenino de Congo, de la República del Congo. El merengue, el baile merequeque, de la tribu fulani de África Occidental. Entonces, todas estas palabras que usamos en nuestro léxico tienen una influencia africana. Y nosotros podemos decir que en Panamá, los afronegrismos son algunos de los aportes que han hecho los afrodescendientes o la etnia negra en Panamá. Sobre los grupos culturales de negros que tenemos en Panamá, hay dos grupos culturales que Panamá yo creo que es el único país en el mundo donde tú encuentras esa división de dos grupos culturales. El negro de habla hispana, conocido como el afrocolonial, y el negro de habla inglés, conocido como el afroantillano o el afrocaribeño. Cabe destacar que en Colón, en el año 2000, cuando el universo conspira para que el profesor Ernesto Polanco, la profesora Krishna Camarena y mi persona nos reuniéramos organizando la Comisión de la Etnia Negra cuando se aprueba la ley. Eso no fue hace mucho rato, eso fue hace 21 años. Nosotros empezamos a trabajar en ese proceso de eliminar eso de dos tipos de negros, ¿verdad? Hay un solo negro, tenemos una sola raíz, pero diferentes realidades. Unos hablan inglés, otros hablan español. Y yo siento en lo personal que esta división que tenemos en el país es lo que ha hecho que llegar como un consenso nacional haya tomado tanto tiempo. Pero perfecto, tomó 21 años y estamos aquí y estamos haciendo todo lo que es posible para que nosotros podamos tener desarrollo, justicia, equidad o igualdad. Este es un proceso. Entonces, en estos aportes entra el creole o el inglés, que es el inglés panameño, que es utilizado por muchos panameños de descendencia caribeña o los llamados afroantillanos. Y esto llega desde el siglo XIX a Panamá. Y entonces ellos traen un léxico del Caribe que se fusiona con muchas palabras del inglés y del español en Panamá, del castellano o el español que hablamos en Panamá, ¿verdad? Y ya sabemos que estos vienen por los diferentes trabajos para la construcción de Panamá. Entonces, sabemos que el idioma español es el oficial de Panamá y los panameños de descendencia antillana o caribeña, estos en su mayoría son bilingües. Los mismos hablan inglés con base criol. Sin embargo, algunos o casi la mayoría consideran que el inglés que ellos hablan no es criol. Ellos dicen que es inglés. Entonces, yo como educadora de inglés, escucho algunas de estas pronunciaciones
y me causa mucha gracia porque de alguna manera tienen una influencia africana, y esto ha sido un aporte en nuestra comunidad y ha sido una gran influencia, porque quiero mencionar que en los años 30, 40 y 50 en Colón solamente hablo por Colón porque soy colonense, en Colón solamente se hablaba inglés, y cualquiera persona que venía a Colón de cualquier parte de la República de Panamá aprendía a hablar inglés, caribeño o criol con el vecino de al lado. Con el vecino de al lado. No había necesidad de hacer estos megacursos de inglés e ir a ninguna parte a estudiar o aprender inglés. El inglés se aprendía con el vecino. Y si hay una persona que tiene más de 70 años que me está escuchando, por favor, confírmelo. Porque esa era la forma como anteriormente se aprendía, pero esto ha sido una influencia de lenguas africanas, ¿no? Y palabras que se utilizaban en nuestra comunidad, tanto en Colón como en Panamá. Y todas estas expresiones vienen de Jamaica, Trinidad, Santa Lucía, Belice, Guyana, las Islas Vírgenes, Nicaragua, la isla de San Andrés, y están incorporadas en la jerga panameña. La jerga panameña tiene mucho que ver. Así que a continuación le voy a compartir algunas de estas expresiones que me hacen mucha gracia, ¿verdad? Pero para que nosotros también tengamos claro que el aporte de los afrodescendientes en la cultura panameña no solamente ha sido la comida, la música, el baile y, como decía mi compañera, mi querida amiga Krishna, y que no solamente nosotros nos la pasamos quejándonos, nosotros aportamos muchas cosas. Les presento algunas de las palabras del inglés de los afropanameños. Arrears. Y estoy pronunciándolo como profesora de inglés, pero voy a tratar de darle el acento y la entonación panameña. Hard ears, que significa hard ears, una persona obstinada o testaruda. Ordinary, una persona ordinaria de comportamiento vulgar. A taste, una bebida alcohólica. I would like to have a taste of rum, wine, whatever. Bedhead, bed, head, la cabecera de la cama. A ver si hay algún afropanameño por ahí que la mamá, la abuelita, los tíos, las madrinas hablaban así. Belly woman, belly woman, mujer embarazada. Bird paper, bird paper, bird paper, certificado de nacimiento. Barbarita, me dice si algo te suena familiar por ahí. Vex. Vex. Enfadado o disgustado. Behind our back. Behind God's back. Un lugar remoto, lejano y hasta desconocido. Night, night. Night, night. La última noche del novenario, del rezo de algún difunto. Nightathon. Night of fun. Fiesta en exteriores pagada. Molest. Molest. Molestar. Coconut milk. Coconut milk. Leche de coco. ¿Algo le suena familiar por aquí? Krishna. Polanco en Cativá. Barbarita, yo sé que la profesora Argenida había escuchado alguna de estas cosas, y algo que escuchamos en español aquí, en inglés en Panamá. Con Colón. Con Colón. El residuo pegado del arroz en la olla que tiene el aceitito y la grasa que a la mayoría de las personas les gusta. Si hay algún panameño, colonense, chiricano, coclesano que no le guste el concolón, que me diga.
Chinese man. Chinese man. El chino, el chinito. Laca. A talkative person. Una persona hablantina que habla mucho. Son expresiones que se usan en español y en inglés y tienen su derivación de las lenguas africanas. Long belly, a long belly, una persona glotona. Uobia man, uobia woman. Uobia man and uobia woman es una bruja o un brujo. Y en la cultura caribeña, esas son expresiones que encontramos y escuchamos constantemente. Digo, escuchábamos constantemente, porque ya la mayoría de nuestros abuelos, pues no están para esto. De ñampi o wolof yam. El ñampi es un llame, un ñame, y es de la región Yolof de África. Lash me back. Ahora mismo Krishna se ve así, lash me back, que significa una persona del cabello lacio. Esas son expresiones de la jerga panameña. Jumpy, jumpy, jump. Religión donde los seguidores brincan y cantan. Y yo siempre cuento esta anécdota porque en el año 2001, cuando iniciamos esta labor en la comunidad sobre promover la etnia negra en Panamá, me reúno con Krishna, con Polanco, y estoy con el turbante y el vestido y la cosa. En esa época no había celular y WhatsApp y tanta cosa, y alguien llama a mi mamá y le dice: señora Nelly, la profesora Selvia se metió en la iglesia Jumpy Jumpy. Y mi mamá pregunta, ¿por qué? Dice, no, porque es que ella está con un turbante y un traje largo, así que parece de la iglesia Jumpy Jumpy. Pero el que es colonense sabe, o el antillano sabe que estas son iglesias espirituales donde la gente brinca y canta de una manera más viva, pues, más viva, un avivamiento. Entonces, importante, ¿no? El toldo, a temporary dance hall. Toldo, temporary dance hall. Pero es una sala de baile temporal, pero en la jerga panameña, el toldo es ese lugar donde nosotros vamos a bailar, pagamos la entrada. Tiene el techo, todo lo demás, está la orquesta, está Sandra, está Osvaldo, y vamos a bailar lo que le gusta el típico en el toldo. Pilinki, a stingy person. Sí, una persona tacaña. Rotted, exclamación, exclamation of amusement, una persona sorprendida. ¿Quién no escucha eso en la jerga panameña? Piropo. Piropo, una palabra con influencia africana. A compliment to a woman, ¿verdad? Un halago. Yo que me iba a imaginar que la palabra piropo era una palabra africana. Si para mí piropo en español es lo mismo que en inglés, ¿verdad? Y es una palabra con influencia africana. Así que quise poner estas palabras muy graciositas para poder entonces hablar de tantos aportes que hemos hecho nosotros los afrodescendientes en Panamá. Y es bueno destacar las otras cosas, ¿sí? No solamente lo que nos hicieron, no solamente la parte cultural, no solamente la parte de la comida, porque el panameño come mucho, y no solamente la parte artística. Los aportes de nosotros en Panamá han sido innumerables, son muchísimos. En Panamá el negro se ha integrado al resto de la población y ha dejado huellas en el léxico con diferentes voces. Es importante destacar que la festividad en honor a la etnia negra en Panamá fue instituida para el 30 de mayo, pero esta fue la ley 9 declarada el 23 de mayo del año 2000. Eso se establece como Día Cívico Nacional para resaltar o realzar los valores y reconocer los méritos de los afrodescendientes y la influencia, su influencia en la cultura panameña. Los negros han contribuido enormemente al mestizaje trihíbrido en Panamá, amerindios, afros y caucasoides. El Día Nacional de la Etnia Negra en Panamá se conmemora cada mes de mayo, debido a que en el mes de mayo de 1851, se puso por fin la esclavitud en la Nueva Granada
Y yo quiero compartirles a ustedes que hoy, 25 de mayo, es el Día Mundial de África, donde ya definitivamente se abole la esclavitud. Así que entonces quedo abierta a cualquier pregunta y realmente quería compartirle algo diferente de lo que siempre vemos en el mes de mayo, que es la comida, la cultura, el baile, la música, la ropa, los turbantes. Entonces, como educadora de inglés, profesora de inglés, quería compartirle algo diferente. Muchísimas gracias. Estoy aquí para cualquier pregunta. Muchas gracias, profesora Selvia. Es importante destacar que lo primero que marca una cultura es su lengua. Es lo que primero define, es una de las características principales en cualquier grupo étnico, cualquier nación, cualquier país, es la lengua. Y no solamente tenemos estas palabras tan interesantes, un poquito jocosas algunas, porque también habría que mencionar una cantidad de plantas y una cantidad de frutos que también tienen esa influencia. Por ahí no escuchamos uno que me gusta mucho y que cada vez se pone caro, que es el guandú, que también es un término con esa influencia o esa voz africana. Son muchísimos los aportes. Sí. Es importante destacar entonces que no hemos perdido el legado y que hay de repente que retomar. Nuestras poblaciones han dejado de ser bilingües, porque si fuese de manera criolla o no, somos bilingües. Se hablaba inglés y español porque se aprendía de forma comunitaria. Ahí donde a veces se tiran algunas bombas. Y voy a reiterar, no es que yo vivo con la teoría de la conspiración, pero si hay un poco de eso. Divide y vencerás. ¿Sí? Paña no baña. Baña. Paña no baña. Sí. Chombo. Yo no quería usar la expresión inglés, paña, no no la bien. quería utilizar porque yo sé que algunas personas se sienten, ¿no? Pero sí, dentro del diccionario panameño Sí. está la expresión paña, Paña. que significa persona que no habla inglés. Inglés. Exacto, que viene de Spanish, Sí. ¿verdad? Y que a lo mejor esa connotación peyorativa, profas, no debemos dejarlo fuera, porque tuvo un fondo que marcó la cultura y nosotros como colonenses lo sabemos, y era dividir a los grupos. En la capital se usa el término chombo para designar a todos los afrodescendientes, y sabemos que no es cierto. En Colón, muy marcado, cuando se habla de chombo, aunque sea peyorativo, se habla de la parte afroantillana, y cuando se habla de come coco, se habla de los pañas, se habla del afrohispano. Entonces, son detallitos importantes a traer porque también fueron el motivo de una división, que no es tan cierto ya porque en nuestras casas los nombres ya variaron. En la mía hay una Lorraine Marie Polanco Applewhite, ¿sí? Y después sigue el Muñoz Lindsay. Y viene esa mezcla que habla de generaciones, de mezclas culturales que hacen el mestizaje y que son lo que hoy somos como afropanameños, y que ya saltada esa brecha y esa barrera creada por otros, sabemos que el afropanameño es uno solo y que solamente son algunas concepciones o prácticas culturales las que pueden ser diferentes y que no deben ser motivo de desunión, sino que son nuestra diversidad cultural plena, nuestro patrimonio cultural inmaterial, el patrimonio cultural inmaterial de la nación panameña, con todo lo que señalaba también Selvia. Está la profesora Krishna, dele profe, participe. Pero es que quiero aprovechar porque la profesora Selvia ha tocado esa parte que tiene que ver con el ser, ¿verdad? De cómo somos, cómo nos manifestamos y cómo nos expresamos, y cómo hay vocablos, hay palabras y concepciones africanas en esa forma de expresarnos de manera oral y de comunicación. Entendiendo también que eso es en el tema oral, pero cuando hablamos de
un tema como el tambor no es solamente el instrumento musical, es un instrumento espiritual y es un instrumento de comunicación. Pero quería compartir un mapa para poder complementar lo que el ser negro ha aportado en el lenguaje y compartirles un mapa donde podamos ubicar topónimos africanos que ubica pueblos, ríos y lugares que están nombrados con palabras africanas. Y nada más para compartir ese mapita. A ver. Aquí lo tenemos. Creo que lo están viendo. Así es. Entonces, esto es producto de un trabajo de investigación que no lo hizo un panameño, ni un afrodescendiente, lo hizo un japonés estadounidense, pero que cuando entendemos las concepciones de reconocerse negro, no necesariamente tiene que haber un componente genético, sino que hay un tema de identificación y que tú te sientes y te apropias y sientes que eres parte de esto. Y eso ha sido nuestro amigo Tochi Sakai, quien con Sheila Walker, que es una antropóloga que vive en Estados Unidos, miembro de la diáspora africana, han podido ubicar a lo largo del país sitios, puntos, ríos con nombres africanos. ¿Qué nos demuestra esto? Lo que hablábamos hace un momento, es que los negros no están centralizados en ciertos sitios del país, en ciertas provincias, están presentes en lo largo y ancho de nuestro país. Y este mapa es prueba de ello. Me gustaría apuntar hacia esta región donde nos han enseñado que no hay negros, ¿verdad? Es un área donde se sienten descendientes directos de españoles y que no hay presencia negra. Y tendría que complementar que ese español que vino a la conquista tampoco es un español puro, es un español que ya viene mezclado de 800 años de dominación mora. Fueron pueblos dominados por los moros, así que ya venían con cierta mezcla. El señor rector magnífico no me dejará mentir que los que vinieron principalmente vienen del sur, de la región de Andalucía, donde más mezcla tenemos de las que estamos hablando. Pero podemos ver a lo largo y ancho del país la presencia de sitios con nombres africanos. Así que esto es un poco para complementar lo que la profesora ha estado compartiendo sobre la parte esta de la comunicación oral, pero que también tenemos significativos aportes de esa presencia en todo el país. Quería compartir eso nada más. Sí, yo quería añadir a lo que dice la profesora Krishna, que tiene toda la razón. No solamente de 8 meses de presencia mora, que es básicamente africana, del norte de África, sino que por ahí han pasado romanos, han pasado griegos, han pasado fenicios, ha pasado todo el mundo, y eso, la síntesis de eso es lo que vino acá, sobre todo, como bien dice, del sur, que sí, en esa época eran los que más contacto habían tenido con los moros, que provenían del norte de África, sí. Importante esas acotaciones, ¿no? Irnos un poquito a Tarifa, al Estrecho, y ver la crítica que nos hacían, ver la madre patria desde la madre patria de la lengua y la madre patria antropológica esta africana. Recuerdo siempre me decía, Polanco, mira al otro lado, ahí está tu tierra, te vamos a echar porque dices que eres africano. Pues broma que se hacían cuando compartimos en este área tan hermosa como lo es Andalucía. La verdad es un espacio encantador en este hermoso mundo. Profesoras, ¿alguien quiere acotar algo más? Abrimos a los participantes para que hagan algún tipo de consulta, Bárbara.
Las preguntas se encuentran en la sección de QA. El que quiera hacer alguna Ok. pregunta puede escribirla allí y veo que ya hay varias, profesor. Sí, sí, acabo de revisar acá. Dice Oscar Rodríguez, actualmente, ¿cómo se está dando conciencia a la población de que todos somos una sola sociedad, sin tantos grupos? Yo tendría que aportarle al señor Rodríguez que esto ha sido un proceso. No es que ahora se esté haciendo. Ese es un proceso que ha tomado aproximadamente 21 años desde que se genera la Ley 9, y en ese trasladarnos en el tiempo se ha ido evolucionando en los conceptos y en las contextualizaciones sobre algunos elementos que en apariencia nos dividían como negros, como grupo. Y hoy por hoy, un proceso como el censo, un proceso del 2010, un proceso de participación abierta de representantes afro en diferentes mesas de alto nivel para tomar decisiones de alto nivel y de gobiernos. Ha habido participación en mesas para sacar adelante temas de salud, ha habido participación en las transformaciones de elecciones, el tribunal hay participación, es decir, se ha empezado a tener espacios en el que no se habla ni de afrocolonial ni de antillano, se habla de afropanameños, indistintamente del origen de tu negritud. Al final en la mesa se habla de los afrodescendientes o los afropanameños. Así que eso ha sido un proceso de evolución en el que se ha ido suavizando esas diferencias, y más que diferencias, ahora son cosas en comunes, porque no podemos olvidar que no podemos hablar del negro como uno igual. Eso tenemos que tenerlo claro. Que culturalmente tenemos una diversidad dentro de nuestra negritud, pero todos somos afropanameños. Así es. No nos pueden llevar igualitos porque tenemos condiciones que no son iguales. El que tiene un origen más de la costa tiene una condición física, una condición diferente al que está en una ciudad. Y esas cosas son las que se están tomando en cuenta para sacar adelante políticas dirigidas a nuestras comunidades. Y otro elemento importante que es un hito, y lo hemos venido compartiendo desde el lanzamiento, es que el Ministerio de Educación ha creado una comisión que se llama Prodecenio. Hace un mes, en abril, lo lanzó bajo el resuelto 1724, que crea esta comisión cuyo principal objetivo no es solamente hacer actividades o acciones en el marco del decenio de los afrodescendientes, sino que una de sus principales acciones es la inclusión del tema afro y la historia y aportaciones de los afropanameños en la currícula escolar. De esa manera, también se aporta a un proceso significativo, que todos aquí lo sabemos, la educación es la puerta del desarrollo y de la profesionalización. Y entre tanto tengamos las informaciones como debe ser, en esa misma medida nuestras sociedades irán transformando su pensamiento con respecto a los afro, especialmente en nuestro país, porque no hay duda que en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha habido lagunas y océanos en esa historia que nos ha desarraigado de nuestros orígenes, y podemos ser oscuros como la noche con todo el respeto de lo que son esa tonalidad de piel y no se consideran negros. Pero es por un proceso en el que ha entrado a la cabeza de muchos un sinnúmero de situaciones equivocadas, de perfilamiento, de hostigamiento, de estigmatización, que al final no quiere ser negro. Lo dije al principio. Estereotipos también. Exactamente. Entonces, ahora
vemos luz en el reeducar en ese proceso histórico donde los negros han tenido una gran participación y aporte en lo que hoy nosotros llamamos la nacionalidad panameña y que seguimos aportando, porque no es que hemos parado, y que seguimos aportando. Y tenemos grandes afropanameños ocupando grandes posiciones aquí y fuera del país, y en otros niveles igual, porque tanto el que aporta desde la comunidad tiene una responsabilidad en el desarrollo propio de su colectividad, como el más alto funcionario que podamos tener en Naciones Unidas, por ejemplo, y que sea un afropanameño. Entonces, es la concepción de cómo nos estamos viendo, y creemos que con esta nueva propuesta del Ministerio de Educación haremos grandes avances en la historia, y que nuestros jóvenes, nuestros niños, estudiantes, conozcan realmente la historia y puedan encontrar sus raíces, porque muchos no la conocen. Gracias, profesora Krishna. Creo que es importante a lo mejor resaltar que parte de la pregunta lleva la intención de la igualdad. Y cuando vemos la igualdad, no hay que confundir igualdad con diversidad cultural. Somos iguales, pero somos diferentes, porque venimos de distintos grupos. Y así como se toma en cuenta la población indígena o originaria desde hace mucho tiempo, ahora hemos nosotros empezado a buscar el mismo tipo de espacio porque tenemos los mismos derechos como afrodescendientes. Cuando se habla de la cultura panameña en general y esa diversidad, también había una etiqueta nacional de folclore, de manifestaciones en las que nos metían a todos. Y realmente cada pueblo es dueño de su propia cultura, de su propia tradición, de sus propias manifestaciones. Y hoy somos patrimonio cultural y material de la humanidad como cultura, la cultura Congo, lo que indica como tal de que tenemos derecho a esa expresión como parte de los aportes que ha hecho el negro a la identidad nacional. Entonces somos un solo pueblo, la nación, el país entero, pero cada comunidad tiene sus propias manifestaciones culturales. Eso no hay que olvidarlo. La costumbre de una casa no es la costumbre de otra, y todas son válidas. Una no es más importante que la otra. Eso lo señala UNESCO cuando se habla de diversidad, porque a veces decimos es que soy más que, mejor que, no son términos para hablar de cultura y desarrollo. Sí, el más será niveles de pobreza, niveles de desarrollo en cifras, pero no en ponderación de lo que tiene cada cultura. Todas son valiosas, las afro, las indígenas, las que han tenido mezclas como tal en el camino, la influencia europea, todas son valiosas, pero hay que reconocer que antes no teníamos derecho a voz y hemos empezado en la historia a tenerlo. Por eso se habla de tantos grupos. Solo para aclarar este punto, porque no es que busquemos ser una excepción dentro de la nación panameña, no. Lo que queremos enmarcar es que existimos, que estamos, que nos visibilicen, que nos cuenten, que nos den becas como el resto de los pueblos indígenas, que tienen una marcada cantidad de becas dentro del sistema panameño. Y por ahí nos vamos. Alguien me preguntaba, ¿pero por qué beca para los afro si todos somos iguales? Pero cuando vamos a la cifra de becas repartidas, no son las comunidades afro a lo mejor las más beneficiadas, teniendo cierto nivel de excelencia y teniendo los mismos derechos que el resto de los panameños. Entonces, solo buscamos el lugar que nos corresponde en la historia. Ya tenemos alma. Alguna vez no teníamos ni siquiera eso. Éramos animales de carga. Entonces, en el tiempo se ha hecho mucho y la historia no se puede borrar. Hay que conocerla para no repetir los mismos errores. Continuamos entonces. Aquí nos preguntan si es apropiación cultural hacerse trenzas. Voy a contestar esta pregunta, me la hacen en todas partes. Nosotros como afrodescendientes
y no voy a decir afropanameños, mira, estoy hablando del término afrodescendientes. Nosotros hemos tratado de visibilizar todas las cosas que forman parte de nuestra identidad cultural, ¿verdad? Para que las personas comiencen a entender, aquí estamos, esto es lo que somos, porque ustedes como yo saben que por mucho tiempo estábamos aquí, pero no estábamos. Estábamos aquí, pero no teníamos voz, ¿sí? Entonces, cuando se crea el decreto, la ley de la etnia negra en Panamá, la gente siente es que como a nosotros se nos da un día, entonces a los otros grupos también se les tiene que dar un día porque todo el mundo tiene derecho a celebrar su identidad cultural. Es cierto, todo el mundo tiene derecho a celebrar su identidad cultural, pero nosotros formamos parte de esta nación y nuestra idiosincrasia cultural, nuestras prácticas nunca se habían hecho visibles. Entonces, se nos estereotipaba porque nosotros debíamos parecer otra cosa. Y les voy a poner un ejemplo clarito. La ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Graciela Dixon. Yo soy docente en el Colegio Abel Bravo. Hasta que termine este periodo volveré a mi puesto, pero Graciela, como estudiante del Colegio Abel Bravo, una mujer con una capacidad de oratoria impresionante, gana un concurso de oratoria, va a representar a Panamá, a Guatemala, y como es una negra de pelo esponjado, deciden ponerle una peluca a esta muchacha para que no pareciera negra. Graciela no se sentía cómoda y cuenta Graciela que cuando llega al lugar encuentra primero que es la única negra, segunda con ese pelo lacio, y las amiguitas y los muchachos que estaban en el concurso le dicen, ese es tu pelo, y Graciela ingenuamente se quita la peluca, dije, no, eso no es mi cabello, y le quedan las trenzas, y la profesora que estaba con ella aterrada, ¿verdad? Porque ella decidió mostrar su cabello natural. Entonces, aquí lo que ha pasado es que han querido imponernos unos estereotipos que realmente no son los nuestros. Y la gente ha comenzado a expresarse con las trenzas, con el afro de freestyle, que es lo que veo ahora, que todas las niñas tienen el cabello rizado y es una cosa espectacular, porque sienten que gracias a Dios llegó el momento donde yo puedo expresarme tal como. ¿Sí? Entonces, a algunas personas eso no les cae bien, no les gusta, pero la palabra lo dice. Crisol de razas, país pluriétnico y multicultural. Significa esto que nosotros vamos a encontrar un poquito de cada cosa en nuestro país. Yo usualmente utilizo esta expresión en inglés que dice, we are a melting pot of culture. Nosotros somos una fusión cultural. Y en una fusión cultural donde hay un poquito de cada cosa, tú vas a encontrar de todo un poco. Entonces, las trenzas es parte de nuestra identidad cultural. Y yo quiero que las personas tengan claro, ¿usted sabe por qué se hizo el Día de la Trenza en Panamá, Día Nacional? Por el rechazo a nuestra niña con las escuelas. Yo no quiero ni sacar las fotos mías cuando yo usaba trenza para ir a la escuela, porque eran espantosas. Un cachito por acá, un cachito por allá. Para mí ahora son espantosas, ¿verdad? Pero la trenza es parte de esa. Mire, la trenza tiene tanto significado. En la cultura africana, la trenza se utilizaba para enviar mensajes a los cimarrones que estaban en la selva, para idear los caminos de ruta por donde tenían que transitar para escapar, para decir dónde en la trenza se dibujaba donde había una laguna, un río. La trenza servía para esconder los granos de comida, para que cuando llegaran y les quemaran
el palenque, ¿verdad? Ellos tenían los granos de los alimentos, podían pasar a otro lugar y volver a sembrar para cosechar. Era como la garantía de que voy a tener el alimento. O sea, en la cultura africana o en la cultura afro, la trenza tiene un significado muy importante. Ciertamente la trenza se ha convertido ahora en moda, pero también se ha constituido en un ingreso familiar para aquellas personas, hombres y mujeres, que se dedican a hacer esto. Pero la historia de la trenza en nuestra cultura como afrodescendiente va mucho más allá. Era esa cartera de la mujer negra que, donde escondía las semillas de oro para comprar la libertad de sus nietos y de sus hijos. O sea, la trenza en la cultura del afrodescendiente es significativa e importante. Entonces, algo como esto, ¿por qué se debe evitar? ¿Por qué se debe negar? Es parte de nuestra identidad cultural. Y Así es, así es. bueno que nosotros podamos ahora usarlo de manera mucho más estilizada para expresar nuestra identidad cultural. Y como yo le digo a todo el mundo, a las personas, digo, mire, en todas partes del mundo hay negros, pero todos tenemos el mismo origen, pero tenemos diferentes realidades. Y Panamá, yo tengo que decir, siempre lo he dicho, gracias a Dios que yo nací en Panamá, soy una afropanameña o una afrodescendiente nacida en Panamá, porque el origen africano nadie me lo quita, pero la realidad que vivimos es diferente. Entonces, el motivo que nosotros tengamos o lo que nosotros querramos utilizar para expresar nuestra identidad cultural se debe aceptar, se debe respetar. Entonces, la trenza que utilizamos, y ya no se usa solamente en mayo, gracias a Dios, eso es parte de nuestra historia. Es lo que nos ha sostenido a lo largo de estos 500 o más años. Eso es la trenza. Eso es lo que representa. Silvia, gracias. Creo que ha sido bastante explícita con este tema y que hay tanto que seguir hablando porque todavía se le prohíbe la entrada a gente en los trabajos por no tener el pelo lacio, por no alisarlo. Por no tener lash me back. Exacto, entonces no es ni siquiera saludable en muchos sentidos. Es una cuestión también de la visión que tenemos, la cosmovisión. Entonces, yo me estoy dejando el cabello así porque nunca lo hago, para mí esto es una manda, lo diré en buen español, pero es por luchar con la situación del perfilamiento racial. No porque yo tenga el cabello en afro, me hace menos profesional y me borra alguno de los 7 títulos universitarios que tengo. No porque ande con unas sandalias y un dashiki. O sea, es parte de la ignorancia de la que hay que sacar a la gente. A las personas. Inclusive a las autoridades. Aquí nos hacen una pregunta muy importante, que a mí me tocó un programa de 2 horas, ahora en pandemia, era si en Panamá, y bueno, y que nos quedan apenas 6 minutos creo, y que en pandemia nos preguntaron si había racismo en Panamá. Ay, y qué podíamos hacer para eliminarlo. Yo creo que aquí estamos haciendo algo para eliminarlo, porque se está tratando de tocar conciencia y de ver las cosas desde el justo alcance del valor, y que las personas que estamos en el tema somos tan profesionales, dedicados, líderes comunitarios, y que creemos en el ser humano. A mí si me ponen a trabajar en una comunidad de originarios, lo voy a hacer con el mismo amor que si es con la cultura afro, porque son personas y radican algo. Somos creación divina, somos hijos de Dios. Eso lo hemos dicho desde el inicio. Y como tal tenemos un valor que nadie, ningún hombre debe menoscabar al otro en ese sentido, ¿verdad? Pero si ustedes pueden, así muy brevemente, creo que la profesora Cristina quiere aportarnos allí para cerrar con la otra pregunta. Desafortunadamente, no podemos negar si existe racismo, discriminación, intolerancia, perfilamiento racial, estigmatismo, existe, no lo podemos negar, pero es por todo lo que hemos conversado en esta tarde. Esto es producto de todo esto que hemos conversado
y que todavía no entendemos que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos humanos y los derechos a la educación, a la salud, a la cultura, a mi religión y a expresarme como soy, porque esto no ofende a nadie ni lastima a nadie, pero hay un constante acosamiento hacia la población afrodescendiente y afropanameña, especialmente lo viven nuestros jóvenes. Colón es un permanente acosamiento contra nuestros jóvenes. Otras áreas de aquí de la ciudad, inclusive en el interior, como dije hace un momento, hay áreas donde tenemos poblaciones y se están sometidos permanentemente a ese perfilamiento racial. ¿Qué se está haciendo? Tratando de hacer transformaciones desde el movimiento social, desde la sociedad en sí, y evidentemente utilizando instrumentos internacionales como las convenciones contra la discriminación y el racismo que está vigente y que existe ahorita en la Asamblea para su aprobación, para aprobar que el país ratifique la Convención Interamericana contra el Racismo y todas las formas conexas de intolerancia. Entonces, es un poco nosotros mismos ponernos a defender este proceso en no ser despectivo en nuestra forma de expresarnos del compañero o de la compañera, de mirar con extrañeza a un hermano Rastafari porque es que no conozco su cultura y ya lo perfilo como alguien que no produce, y tenemos grandes profesionales de esta cultura, pero ellos tienen una forma religiosa y cultural de ver la vida y así profesan su religiosidad, y así sucesivamente. Si vemos a las hermanas musulmanas con su yihad, tenemos que entenderlo, y hay un sinnúmero de otras expresiones. Pero lo que no conocemos, lo repelemos. Entonces es importante empezar a conocernos como panameños, como afropanameños, y cada una de estas expresiones, ¿qué es lo que habla? El Yombi Yombi que hablaba la profesora Selvia, eso es toda una cosmovisión ahí para rendirle culto al fallecido, porque en la cultura negra el que muere es libre, ahora es libre, y esa es la felicidad del que queda en la tierra, porque él se adelantó y ahora va a ser libre y nosotros seguimos sometidos. Entonces tenemos que aprender de todas nuestras expresiones, y yo creo que en esa misma medida iremos erradicando todo un vicio de discriminación y racismo contra los afro y los indígenas, que no se quedan atrás. Nuestros hermanos en el dolor, desde la colonia, nuestros hermanos en el dolor, porque hay que reconocerlo, los menos favorecidos. Ahí nos hacen una pregunta y creo que evidentemente es con usted, aunque igual podemos responderle el hecho de dónde se hacen estas denuncias cuando hay discriminación. Está tanto la Defensoría del Pueblo, porque como parte de esta sociedad es la institución donde se hacen estas denuncias, y para el seguimiento entonces también con el Senadar. Pero no hay que olvidar que ya la estructura existe, ¿verdad? Entonces hay que empezar por ahí. Como parte de la nación panameña, como ciudadano, yo voy a la Defensoría del Pueblo e igualmente pongo en autoconocimiento al Senadar. Y alguien también pregunta por relacionar una comunidad de Martinica, del Caribe francés, con Panamá, y también ahí está el Senadar que conoce el grupo, el movimiento social franco-antillano que se mantiene en Panamá. Ahí está nuestro amigo Signy, ¿verdad? Con el que se hacen estas conexiones y que durante mucho tiempo ha hecho un rescate de esta relación. Bárbara, ya nos quedan 2 minutos. Si queremos cerrar, hacer algún aporte, hay muchas felicitaciones allí, las agradecemos, sobre todo la participación. Esto de tener a la autoridad es todo un prestigio, porque la mayoría de eventos no tenemos a las autoridades en otras universidades o en otros centros, y que el rector magnífico nos acompañe, y que nos acompañe también el doctor Herrera, para nosotros creo que le da un toque de gran relevancia a esta actividad, pues a la que nos has invitado, Bárbara.
agradezco el que hayan aceptado compartir con nosotros esta tarde y no sé si el doctor Herrera quiere cerrar el evento con algunas palabras. Bueno, básicamente darles las gracias a ustedes, ¿no? Por este espacio que nos permiten compartir y aprender. Uno no termina de aprender en esto. Solo reiterar el compromiso de la USMA con esta población sin voz, esta población bastante excluida. Y bueno, como el área de investigación hablamos de datos, aprovechar para decir que efectivamente no es solamente un tema de percepción, sino que los niveles de desigualdad del país son altos, pero cuando le incluimos la variable etnia, la desigualdad en la población afrodescendiente se incrementa en nuestro país. O sea, nosotros tenemos publicaciones sobre este tema y es evidente, hay un reforzamiento de la desigualdad. No es lo mismo ser, o sea, es así, es nuestra realidad. No solamente es un tema de racismo, sino un tema también de datos. No es lo mismo ser blanco a ser afrodescendiente. Cuando nace como afrodescendiente, las condiciones iniciales de la persona en la sociedad no son las mismas. Tiene que vencer muchas más barreras, muchos más obstáculos para lograr a las mismas metas que llegan otros grupos sociales. Bueno, agradecer y esperemos que no sea ni la primera ni la última. Vamos a tener muchas más. Ahorita por ser el mes de mayo, pero esta es una discusión que debe ser permanente, porque es un tema también de incidencia y creo que desde la universidad nuestro compromiso siempre es que generamos conocimiento para transformar la sociedad, pero transformarla para que todos estemos mejor. Y eso incluye a todos los grupos sociales. Ese sería mi aporte y mi reflexión final. No sé si el rector quiere aportar algo más. Solo decir que no ha sido la primera y que no será la última, porque creo que desarrollar temas como esto en todos los ámbitos es papel de la universidad. Muchas gracias a la embajadora Selvia Miller, a la profesora Krishna y al señor moderador Polanco. No digo nada. Gracias a usted por la oportunidad y bueno, como Ministerio de Cultura, como director en la región, pues vamos a tener siempre un acercamiento con la universidad tan prestigiosa como lo es la USMA. Y pues nos llena de mucha alegría que iniciemos el caminito por aquí. Nuevamente, gracias a todos, a todas, y que el Señor nos siga bendiciendo en este caminar para ser siempre no solo mejores profesionales, sino cada vez mejores seres humanos. Muy bien, cómo no. Gracias. Hasta luego.